Buenos días. Antes que nada, agradecerles muy vivamente, de todo corazón, la invitación para estar con ustedes en un día de hoy. Agradecer a la Universidad de Chile la amable invitación, que no solo es un placer estar en este diálogo, en ese encuentro académico, sino también un reencuentro con viejos rockeros, ahorita la expresión, viejos rockeros que nunca mueren, son los compañeros que están en la primera fila, que nos conocemos hace muchos años y que fuimos en épocas muy difíciles, muy difíciles. Fuimos los que empezamos a pensar en voz alta en torno a los problemas de la comunicación y de la imagen. Yo quiero felicitarle, agradecer especialmente a la Universidad de Chile, a la RAIC y a la Universidad de Chile, a la profesora Lorena Antezana por su amabilidad y eficacia en la organización del evento. Quiero agradecérselo muy sinceramente. No es siempre frecuente esa agilidad y esa eficacia en los congresos, lo sé por experiencia. En ese caso ha sido todo impecable y quiero agradecérselo muy personalmente. Y luego felicitarles también por la ambición del tema que han, y con eso ya entro en la cuestión estrictamente científica, por la ambición del tema que les ha convocado a ustedes o que han decidido convocar. Porque efectivamente la iconosfera latinoamericana es una iconosfera de gran complejidad, híbrida, en la que conviven medios del siglo XIX como el cartel publicitario, como el cine, que es un invento del siglo XIX, y los medios modernos digitales como Internet. Por tanto, es una iconosfera definida por la hibridación, por la complejidad y por la interacción de los diferentes medios. Una de las palabras clave que utilizamos los comunicólogos modernos es el concepto de intermedialidad, que es un factor de esta complejidad. Intermedialidad significa que sale Harry Potter en forma de libro, al cabo de unos meses tenemos una película sobre Harry Potter, al cabo de pocas semanas tenemos DVDs para comprar en el almacén con Harry Potter, al cabo de poco tiempo lo vemos en televisión y acaba en un videojuego que es donde recauda más dinero. Por tanto, y viceversa. Nace Lara Croft en un videojuego y acaba en una pantalla de cine en el cuerpo mortal de Angelina Jolie. ¿No? Aquí es de ida y vuelta el fenómeno de la intermedialidad. Palabra que les ruego que apunten con lápiz rojo, la intermedialidad. Vivimos en una sociedad definida por la intermedialidad y la hibridación. Son factores fundamentales para entender esa iconosfera compleja a la cual me refería. Últimamente, perdonen que sea un poco anticuado, porque últimamente estoy muy interesado a raíz de la película, no sé si se vio acá en Chile, de Werner Herzog, La cueva de los sueños perdidos. ¿No lo vieron? Bueno, Herzog es un cineasta asaz pintoresco, como ustedes saben, y con mucho talento. Y ha hecho su última película, o su penúltima película, porque uno nunca sabe si ha hecho una posterior en el Antártico, quién sabe, ¿no? Pero en todo caso, la última suya que he visto, que es La cueva de los sueños perdidos, es un documental de hora y media sobre las pinturas rupestres más antiguas de la humanidad. Está en la cueva Chauvet, en Francia, y que tiene unos 36.000 años de antigüedad aproximadamente, ¿no? Y casualmente la vi cuando estaba empezando a trabajar un tema que me interesa muchísimo, aunque no voy a darles la lata y contárselo, que es el tema del origen de la imagen. ¿Por qué el ser humano inventa la imagen figurativa? ¿Por qué y cómo el ser humano inventa la imagen figurativa? Ese es uno de mis últimos intereses, aunque sea un tema muy arcaico. Más arcaico no puede ser, ¿eh? De hecho, tenemos dos verbos distintos. Tenemos el verbo pensar con palabras e imaginar, pensar con imágenes, que a veces se mezclan. Contaba Albert Einstein que la primera chispa, la primera idea que le vino para introducirse en el laberíntico tema de la relatividad que desarrolló a lo largo de años, le vino imaginándose a sí mismo
que perseguía un rayo de luz y no lo podía alcanzar. De modo que ese pensamiento fecundo, esa iconografía mental de Albert Einstein, viéndose a sí mismo persiguiendo un rayo de luz que no podía alcanzar, fue la chispa motriz que desembocó en la teoría de la relatividad. Por tanto, la fecundidad del pensamiento icónico. La fecundidad del pensamiento icónico. Naturalmente, en todo científico, el pensamiento no es solo icónico, es icónico mezclado con palabras, mezclado con números, es mixto. Pero efectivamente soñamos con imágenes y pensamos con palabras. Y ese, perdona que les diga, era el último tema cuando de pronto me llegó la invitación de la profesora Ana que les hablase de la iconosfera latinoamericana, que es un tema extremadamente sugestivo, ¿no? Yo no encontraba mejor definición de imagen y invoco el testimonio de Plinio el Viejo. La imagen icónica es la presencia virtual de una ausencia real. Y le recuerdo que Plinio, en su Historia Natural, cuando explica la leyenda, las leyendas ya son muy fecundas, en ese caso también lo fue. Cuando cuenta Plinio el origen de la imagen, inventando una leyenda o reproduciendo una leyenda oral, según él, la imagen figurativa se inventó cuando una muchacha de Corinto, su amado, su amante, iba a partir de viaje, estaría mucho tiempo sin verlo. Él lo colocó junto a la pared con una fogata, una antorcha encendida con fuego, y trazó la silueta, trazó la sombra de su amado en la pared de la cueva para poder gozar de la presencia del ser amado en su ausencia a través de esta imagen del perfil trazado del ser amado, ¿no? De modo que esa leyenda que Plinio nos transmite me permite avalar que la mejor definición de imagen icónica sería la que acabo de decir, la presencia virtual de una ausencia real. Presencia virtual, unas líneas que sustituyen a una ausencia real, que es el amado que no está presente, ¿no? Naturalmente, las tipologías de imágenes son amplias y variadas, y por darles una pequeña, brevísima enumeración no exhaustiva, les recuerdo que hay imágenes memorialistas, la memoria del viaje de bodas, el viaje de la excursión que hicimos con la familia, la imagen informativa, las de fotoperiodismo, las judiciales, la que utiliza el juez para condenar al ladrón que robó, etcétera, etcétera, ¿no? Las imágenes estéticas o ornamentales que buscan el placer visual, el placer intelectual del receptor, las imágenes funcionales, los pictogramas que utilizan los ingenieros eléctricos, los arquitectos, esos símbolos, esos grafemas, esa pictografía que utilizan funcionalmente, los garabatos creados por el azar o por el inconsciente, que llega un momento que un psiquiatra suizo llamado Rorschach descubre que el garabato es muy productivo para diagnosticar ciertas enfermedades y le presenta las tablas de Rorschach, y si uno a la quinta tabla de Rorschach le pregunta, todas son manchas afigurativas, ¿no? Y, ¿usted qué ve? Una pareja copulando. Si a la quinta imagen dice hay una pareja copulando, y hombre, este debe tener un problema sexual seguramente, ¿no? Porque si no, no. Por tanto, sí, también la imagen del garabato, la imagen afigurativa, que tiene también su productividad intelectual, como es obvio, ¿no? La imagen icónica muestra y oculta a la vez. Es selectiva, exhibe y esconde. Y tan importante es lo que exhibe como lo que esconde. Y a veces lo que esconde es más importante que lo que exhibe. Y los que hemos vivido bajo dictaduras, y me incluyo a mí mismo, y se incluye a ustedes, obviamente, sabemos que a veces lo que se esconde, lo que se omite, es más importante que lo que se dice y se muestra. Es más elocuente lo no dicho que lo dicho, lo visto, lo no visto que lo visto, ¿no? Por tanto, hay una iconosfera global que está hegemonizada, se ha dicho hace un momento, hegemonizada por los poderes oligopólicos, luego hablaré con más detalle de este tema, y existe una iconosfera local.
De la global hablaremos de los imperialismos mediáticos, de Hollywood, en fin, no me extiendo ahora porque luego hablaré. Pero recordarles que las imágenes no son neutras. Las imágenes constituyen puntos de vista predicativos, constituyen adjetivos, porque las imágenes transmiten una constelación de connotaciones. Se ha mencionado al general Pinochet. ¿Qué más constelación de connotaciones puede tener en la iconografía que ustedes conocen mejor que yo del general Augusto Pinochet? Ese hieratismo majestuoso. Por cierto, la imagen es un instrumento o pretende ser un instrumento de legitimación política y social. La imagen, una de las funciones es la búsqueda de la legitimación política y social. Y por tanto hay un campo de batalla icónico. Y estamos viviendo, hoy día en el siglo XXI, estamos viviendo en un campo de batalla icónico, de imágenes de legitimación y de contralegitimación. Y fíjense ustedes que existe una palabra española que no existe en otros idiomas, no tiene equivalente en otros idiomas que yo conozco varios, que es la palabra caudillismo. El caudillismo, que en España conocemos bien, ustedes conocen también en este continente, ¿no? El caudillismo, porque el leadership no es caudillismo, obviamente, ¿no? El leadership es gobernanza, poder, etc. El caudillismo es una palabra de raíz española, que ha sido un estrago y una maldición para la historia de la península ibérica y para la historia de este continente. Déjeme que les recuerde algunos nombres justo para rememorar, aunque seguro que está en la cabeza de todos. Desde el siglo XIX, el general Porfirio Díaz, de México, por ejemplo, ¿no? François Duvalier, le sonará, ¿no? Por cierto, que el hijo ha hecho un comeback de pronto, ¿no? Y está por ahí de nuevo moviendo la cola, ¿no? Stroessner, Leónidas Trujillo, Augusto Pinochet. Por tanto, el caudillismo genera una iconografía agiográfica, como los santos con su aureola, aunque no lleven aureola. Por tanto, el caudillismo es una de las lacras que han manchado la historia iconográfica de este continente como de mi propio país. Son imágenes cuasi religiosas, son imágenes para ser veneradas como la de un santo, y evidentemente su función obviamente es la de obliterar la reflexión crítica y naturalmente consolidar un poder absoluto. Y ustedes conocen en este continente perfectamente bien ese fenómeno del caudillismo que España exportó a América. Entre otros males, el caudillismo. Como digo, palabras que no existen en otras lenguas. Por tanto, la iconosfera de América Latina es una iconosfera híbrida, promiscua, conflictiva, compleja, contradictoria, multicolor, si me permiten. Y díjeme que tiene una serie de estratos. Yo intenté hacer una estratigrafía de la iconosfera latinoamericana hasta donde yo conozco la historia de este continente, que he visitado en varias ocasiones, y en esa fila tengo varios viejos amigos que he ido conociendo en este continente en viajes desde hace muchos años. Pues somos un poco los viejos rockeros, como decía antes, de esos temas, ¿no? En esos estratos vendría en primer lugar las culturas indígenas, que son culturas subalternas. Investigando un poco el tema de las culturas indígenas, me encontraba con un dato sorprendente, y seguramente será también para ustedes sorprendente. El primer Congreso Indigenista Interamericano no se celebra hasta 1940. El primer Congreso Indigenista Interamericano no se celebra hasta el año 1940, es decir, siglo y medio después de la emancipación colonial del continente, lo cual significa evidentemente una postergación, un olvido, una subestimación, llámenle como quieran, ¿no? Existen luego las culturas criollas originarias, existen las culturas poscoloniales.
Existen, por supuesto, bien lo saben ustedes, y se ha mencionado, las culturas inducidas por el norte, la hegemonía del norte famosa, la hegemonía, el concepto de Gramsci, de hegemonía, Hollywood, buen ejemplo. Y existen también, atención, las contraculturas disidentes. Existen también las contraculturas disidentes, que ustedes también conocen bien por su historia reciente, ¿no? Y en esa radiografía de la iconosfera latinoamericana he encontrado ejemplos paradigmáticos de un esfuerzo genuino de fundar una mirada y una iconografía propia y singular, auténtica, originaria, ¿no? Por ejemplo, José Guadalupe Posada. No sé si sonará a ustedes las calaveras y esqueletos utilizados para sátira política por el mexicano José Guadalupe Posada en el siglo XIX. Me parece un buen ejemplo de iconografía genuina, propia. No conozco ninguna otra cultura en el mundo que haya trabajado el tema del esqueleto humano, de la calavera, para su lenguaje, para sus comentarios políticos, ¿no? Existen los muralistas mexicanos. Existe Frida Kahlo. En el cine, permíteme que eso lo puedo recordar personalmente, la figura de Emilio Indio Fernández. El año 42, cuando aterrizó en el Festival de Cannes María Candelaria, con Dolores del Río rescatada de Hollywood, porque Dolores del Río estaba secuestrada por Hollywood, y apareció sin make-up, haciendo de India, en Xochimilco. No sé si ustedes me imagino que todos conocen la película, ¿no? Efectivamente, eso fue una conmoción. El indigenismo del Indio Fernández, que no inventó, estaba ya en la novela, había ya una novela indigenista en la cultura mexicana, ¿no? Glauber Rocha, contemporáneo de los nuevos cines que aparecen en Europa, la Nouvelle Vague con Jean-Louis Godard, el free cinema británico, la eclosión de los llamados nuevos cines tiene un correlato en América paradigmático, no es el único, pero me parece el más emblemático, que es la obra de Glauber Rocha, efectivamente, que sigue siendo una mezcla de mística, de revolución, de mitografía local, de un interés extraordinario, ¿no? Pero ojo, cuando y hablando de indigenismo, Jorge Sanginés, ¿usted conoce sus películas? Hablando de indigenismo, ¿no? Dicho esto, que son nombres respetados, que están en el Panteón, en el museo, el Indio Fernández, Glauber Rocha, Patricio Guzmán, están todos ellos en el Panteón de los clásicos. Ojo, no son más ni menos importantes que Luis Sandrini o Cantinflas. No son más ni menos importantes que Luis Sandrini o Cantinflas, que también dicen una verdad a su manera distinta, popular, plebeya, cercana al público, y efectivamente en Cantinflas, en Luis Sandrini, encontramos el otro lado de la verdad, el lado de la verdad que no nos contó ni Glauber Rocha ni el Indio Fernández, ni Patricio Guzmán, por ejemplo, ¿no? Entonces, por tanto, en el cine, y entiendo que me han convocado como experto en cine, y déjenme decir algunas cosas más, y luego pasaré a la televisión, que es otra forma de cine distinta. Es cierto que en el inicio del nuevo siglo, del año 2001, aparecen dos películas en dos países distintos que de pronto homologan el cine latinoamericano al cine europeo de autor. A saber, son películas simultáneas. Los dos son del 2001. Esas películas se llaman en México Amores Perros y en Argentina La Ciénaga, de Lucrecia Martel. Las dos son películas del año 2001 que inauguran un cine de autor
homologable al cine de autor europeo. Y ahí hay un salto cualitativo en la historia del cine latinoamericano. Esas dos películas, hechas seguramente sin conocerse el uno al otro, a la otra, y realmente imponen una mirada, y a partir de ese momento el cine latinoamericano genera ya autores internacionales como Guillermo del Toro, que es internacionales, incluso, si me permiten un poco la butad, de Roberto Rodríguez, no sé si les suena, también que trabaja en Hollywood, mexicano instalado en Hollywood. Por tanto, hay una homologación. Incluso Paraguay, que era un país sin cine, el año pasado hizo su primera película de largometraje, no sé si la han visto ustedes, hablado en parte en guaraní, no sé si han tenido ocasión de verla, pero Paraguay ha debutado como país productor de cine con un largometraje, hablado parcialmente en guaraní. Por tanto, ya estamos en una segunda fase, en una segunda etapa en la evolución de la cultura de la imagen en este continente. Es verdad que cuando uno analiza la visibilidad mediática de estos objetos icónicos que estamos comentando, se da cuenta que ocurre algo que no ocurre también en Europa y en el mundo y en Estados Unidos en general. Es que hay una visibilidad mediática asimétrica. El indígena está menos presente que el ciudadano caucásico. El hombre tiene más presencia que la mujer en general. El heterosexual tiene más presencia que el homosexual. La persona más que la del discapacitado. Es decir, que hay efectivamente una visibilidad mediática asimétrica que viene impuesta por las culturas centrípetas, que buscan efectivamente aquello que complace al público. Y eso también contribuye a una mimetización de la posmodernidad donde aún no llegó la modernidad. En América Latina, que es un continente que he viajado desde hace años, no lo conozco exhaustivamente, pero algo lo conozco, me he encontrado en lugares en donde llega la posmodernidad antes que la modernidad, antes que los principios sociales y económicos y culturales de lo que es la modernidad, llega la moda de la posmodernidad. Caramba, esto parece una anomalía, que la posmodernidad llegue antes que la modernidad, ¿no? Y sobre este tema, preparando mi conferencia, releí, porque hay que releer los clásicos de vez en cuando, es bueno refrescarse con los clásicos. Y releyendo a José Carlos Mariátegui, que ustedes conocerán, supongo, me encontré con una frase, pensé, hombre, de años 20, Mariátegui escribió en los años 20, que pensé, observación interesante. Dice Mariátegui en uno de sus textos de los años 20, a veces la crítica de la burguesía encubre un elogio del feudalismo. Si cambia la palabra feudalismo, que no está de moda ya, por la palabra oligopolio, verán que esto sigue siendo cierto. A veces la crítica de la burguesía lo que encubre es una crítica de los oligopolios. Yo recordé esta noticia en un diario chileno de hace 2 días. Sony y Viacom cierran un acuerdo para emitir televisión por Internet. Eso está publicado hace 2 días en la prensa chilena, y de ahí lo he cortado, ¿no? Es un buen ejemplo de oligopolio transnacional. Viacom y Sony salían para crear un canal de televisión para emitir por Internet. Por tanto, vivimos en una sociedad dual que podríamos definir dividida entre élites y masas, para simplificar un poco la cuestión, ¿no? Y las nuevas tecnologías, a las cuales rendimos tanta pleitesía, con razón en parte, porque ciertamente ahí veo a personas tomando apuntes con su computadora y me parece un progreso, y no sería quien reniegue de la modernidad tecnológica, que es un progreso sin duda, ¿no? Lo que ocurre es que tiene sus lados oscuros y sus lados siniestros. Por ejemplo,
Hoy día vivimos en un mundo dominado por la autoprogramación del usuario. Antes teníamos todos una carta, un menú, y ahora elegimos a la carta. En la televisión. Ya existía, la elección a la carta existía en algunas industrias culturales. Uno podía ir a una librería y comprar a Tolstoy o la novela rosa. Y uno podía ir al cine a ver una película de Einstein o una comedia de Hollywood. Es decir, que en algunos lugares existía ya una cierta capacidad de elección. La televisión tendió más a unificar el imaginario colectivo. Y fíjense ustedes que los sistemas de autoprogramación soberana del usuario, que en principio es una ventaja, poder elegir, prefiero esto a aquello, la autoprogramación del usuario tiene un efecto perverso, a saber, estratifica y consolida la pirámide cultural y del gusto del público. ¿Qué quiere decir? La autoprogramación hace que en la cúspide de la pirámide cultural se programe con una ópera de Verdi o una ópera de Visconti, y en la base se programe con una telenovela venezolana. Por tanto, la autoprogramación del usuario tiene un efecto perverso, que es consolida y petrifica la estratificación de la pirámide cultural y del gusto. Y, por tanto, petrifica y consolida la sociedad cultural dual, de la cual este continente es un excelente ejemplo, ¿no? Y claro, está claro que hay una colonización del imaginario por parte de la cultura dominante, que en el caso de la cultura audiovisual es sin discusión Hollywood responsable. Hollywood y los ecos locales de la producción de Hollywood. En la medida en que una telenovela brasileña, venezolana o mexicana esté hecha al modo y manera de los imaginarios de Hollywood, no deja de ser un repetidor del modelo genuino originario. Déjenme que les cuente una anécdota que cuando la leí, bueno, me hizo reír, pero luego me puso la sangre de hielo. Ustedes recordarán que hubo una serie muy exitosa, mexicana, de telenovela, llamada, título muy elocuente, Los ricos también lloran. Ustedes la recordarán, ¿no? Un millonario ruso que tenía un cáncer terminal y tenía mucho interés en saber cómo acabaría la telenovela, dejaba su fortuna en herencia a quien le contase el desenlace de Los ricos también lloran. Eso es historia. Eso no es una invención del doctor Gubern, es historia. Un millonario de Moscú dejaba su fortuna en herencia a aquel que le contase el desenlace de Los ricos también lloran, porque sabía que no llegaría a ver ese desenlace. Me parece que es un buen ejemplo caricaturesco pero auténtico de lo que se llama dominación hegemónica por parte de los imaginarios dominantes. Y ese es un ejemplo. Por tanto, vivimos esa iconosfera promiscua, esta sociedad dual de las élites y masas, que está ligada también al tema de los inforricos e infopobres. Porque, evidentemente, yo no conozco las estadísticas de Chile, pero sí que, por ejemplo, que en el África subsahariana el uso de las nuevas tecnologías digitales es del orden del 3%. Y lo que está ocurriendo actualmente en las revoluciones árabes es muy ilustrativo. Y déjenme que les interprete lo que está ocurriendo en el mundo árabe en clave mediática. Hay una juventud digitalizada que protesta contra las formas de poder tiránico y sale a manifestarse y toma fotografías con sus teléfonos celulares y las pone en YouTube y se comunican por las redes sociales. Y esa juventud digitalizada, modernizada, consigue derrocar a los tiranos. Pero cuando llega la hora de votar, no solo votan esos jóvenes digitalizados, sino la gran mayoría silenciosa, analfabeta, de los pueblos, de los barrios pobres,
Y esas mayorías silenciosas son las que dan la victoria a los salafistas y a los islamistas en Túnez, en Egipto y en Libia. Por tanto, es un ejemplo de sociedad dual. Los jóvenes informatizados, modernizadores, y las mayorías analfabetas, semianalfabetas, tradicionales, arcaicas, la división de la sociedad en inforricos e infopobres. Me parece que esto es algo. Y ahí hay un tema muy importante, es el tema de la televisión, porque en este continente, hasta donde yo lo conozco poco, pero algo lo conozco, la televisión ha tenido un papel muy importante. McLuhan nos contó que la televisión era una especie de chimenea electrónica, es decir, que donde antes la abuela contaba cuentos a la familia congregada en la chimenea una luz caliente, la chimenea pasa a ser reemplazada por la luz fría del televisor y la abuela desaparece, o mejor dicho, la abuela se sienta con el resto de la familia para ver el espectáculo televisivo, ¿no? Y naturalmente los intereses, el temario que emite la televisión no es un temario que concierna la dinámica de la familia, sino que es un temario para hacer soñar al público, con sus fantasías, la producción de Hollywood está diseñada a medida para hacer soñar, justamente. Se llamó la fábrica de Hollywood la fábrica de sueños, fue llamada en los años 30. Y tiene una diferencia importante con la radio. La radio no es un medio sustitutivo, y voy a explicar lo que quiere decir un medio sustitutivo. La radio que actualmente se escucha básicamente en los automóviles, el gran mercado radiofónico son los automóviles, el parque automovilístico, y la radio sobrevive en gran parte por ese lado del mercado, que es escuchar la radio conduciendo a la vez. La radio no reemplaza, la gente que escucha la radio no por ello deja de leer periódicos o ver televisión. La radio no sustituye otros medios. En cambio, la televisión sí tiende a ser sustitutiva, sobre todo en clases bajas y en zonas rurales, que hay gente que únicamente se informa por la televisión. Hay una gran parte del público, de la audiencia, que se informa únicamente en las clases bajas y zonas rurales, que se informa únicamente por la televisión. No lee periódicos ni contrasta con otros medios. Por tanto, la hegemonía de la televisión sí es un medio sustitutivo, a diferencia de la radio, que es un medio no sustitutivo. Y de la televisión, déjenme que les diga algunas definiciones que se me ocurren no convencionales. La televisión es un púlpito que se disfraza de ventana. La televisión es un púlpito que se disfraza de ventana, que simula ser una ventana, cuando en realidad es un púlpito. La televisión es un emisor de publicidad con relleno de entretenimiento. La televisión es un emisor de publicidad con relleno de entretenimiento. La televisión es chicle para los ojos. Chicle para los ojos. Entenderán la metáfora. La televisión es telebasura modulada por la contraprogramación. La televisión es telebasura moderada. Lo colocó junto a la pared con una fogata, una antorcha encendida con fuego, y trazó la silueta, trazó la sombra de su amado en la pared de la cueva, para poder gozar de la presencia del ser amado en su ausencia, a través de esta imagen del perfil trazado del ser amado, ¿no? De modo que esa leyenda que Plinio nos transmite me permite avalar que la mejor definición de imagen icónica sería la que acabo de decir, la presencia virtual de una ausencia real. Presencia virtual, unas líneas que sustituyen a una ausencia real, que es el amado que no está presente, ¿no?
Y naturalmente las tipologías de imágenes son amplias y variadas y por darles una pequeña, brevísima enumeración no exhaustiva, les recuerdo que hay imágenes memorialistas, la memoria del viaje de bodas, el viaje de la excursión que hicimos con la familia, en fin. La imagen informativa, las de fotoperiodismo, las judiciales, la que utiliza el juez para condenar al ladrón que robó, etcétera, etcétera, ¿no? Las imágenes estéticas o ornamentales que buscan el placer visual, el placer intelectual del receptor, las imágenes funcionales, los pictogramas que utilizan los ingenieros eléctricos, los arquitectos, esos símbolos, esos grafemas, esa pictografía que utilizan funcionalmente. Los garabatos creados por el azar o por el inconsciente, que llega un momento que un psiquiatra suizo llamado Rorschach descubre que el garabato es muy productivo para diagnosticar ciertas enfermedades y le presentan las tablas de Rorschach y si uno a la quinta tabla de Rorschach le pregunta, todos son manchas afigurativas, ¿no? Y, ¿usted qué ve? Una pareja copulando. Si a la quinta imagen dice una pareja copulando, y, hombre, usted debe tener un problema sexual seguramente, ¿no? Porque si no, no. Por tanto, sí, también la imagen del garabato, la imagen afigurativa, que tiene también su productividad intelectual, como es obvio, ¿no? La imagen icónica muestra y oculta a la vez. Es selectiva, exhibe y esconde. Y tan importante es lo que exhibe como lo que esconde. Y a veces lo que esconde es más importante que lo que exhibe. Y los que hemos vivido bajo dictaduras, y me incluyo a mí mismo, y se incluye a ustedes, obviamente, sabemos que a veces lo que se esconde, lo que se omite, es más importante que lo que se dice y se muestra. Es más elocuente lo no dicho que lo dicho. Lo visto, lo no visto que lo visto, ¿no? Por tanto, hay una iconosfera global que está hegemonizada, se ha dicho hace un momento, hegemonizada por los poderes oligopólicos, luego hablaré con más detalle de este tema, y existe una iconosfera local. De la global hablaremos de los imperialismos mediáticos, de Hollywood, en fin, no me extiendo ahora porque luego hablaré. Pero recordarles que las imágenes no son neutras. Las imágenes constituyen puntos de vista predicativos, constituyen adjetivos porque las imágenes transmiten una constelación de connotaciones. Se ha mencionado al general Pinochet. ¿Qué más constelación de connotaciones puede tener en la iconografía que ustedes conocen mejor que yo del general Augusto Pinochet? Ese hieratismo majestuoso. Por cierto, la imagen es un instrumento o pretende ser un instrumento de legitimación política y social. La imagen, una de las funciones es la búsqueda de la legitimación política y social. Y por tanto hay un campo de batalla icónico. Y estamos viviendo, hoy día en el siglo XXI, estamos viviendo en un campo de batalla icónico, de imágenes de legitimación y de contralegitimación. Y fíjense ustedes que existe una palabra española que no existe en otros idiomas, no tiene equivalente en otros idiomas que yo conozco varios, que es la palabra caudillismo. El caudillismo, que en España conocemos bien, ustedes conocen también en este continente, ¿no? El caudillismo, porque el leadership no es caudillismo, obviamente, ¿no? Leadership es gobernanza, poder, etc. El caudillismo es una palabra de raíz española, que ha sido un estrago y una maldición para la historia de la península ibérica y para la historia de este continente. Déjeme que les recuerde algunos nombres justo para rememorar, aunque seguro que está en la cabeza de todos. Desde el siglo XIX, el general Porfirio Díaz, de México, por ejemplo, ¿no? François Duvalier, le sonará, ¿no? Por cierto, que el hijo ha hecho un comeback de pronto, ¿no? Está por ahí de nuevo moviendo la cola, ¿no? Stroessner, Leónidas Trujillo, Augusto Pinochet. Por tanto, el caudillismo genera una iconografía hagiográfica, como los santos con su aureola.
aunque no lleven aureola. Por tanto, el caudillismo es una de las lacras que han manchado la historia iconográfica de este continente como de mi propio país. Son imágenes cuasi religiosas, son imágenes para ser veneradas como la de un santo, y evidentemente su función obviamente es la de obliterar la reflexión crítica y naturalmente consolidar un poder absoluto. Y ustedes conocen en este continente perfectamente bien ese fenómeno del caudillismo que España exportó a América. Entre otros males, el caudillismo. Como digo, palabra que no existe en otras lenguas. Por tanto, la iconosfera de América Latina es una iconosfera híbrida, promiscua, conflictiva, compleja, contradictoria, multicolor, si me permiten, y díjeme que tiene una serie de estratos. Yo intenté hacer una estratigrafía de la iconosfera latinoamericana hasta donde yo conozco la historia de este continente, que he visitado en varias ocasiones, y en esa fila tengo varios viejos amigos que he ido conociendo en este continente en viajes desde hace muchos años. Pues somos un poco los viejos rockeros, como decía antes, de esos temas, ¿no? En esos estratos vendría en primer lugar las culturas indígenas, que son culturas subalternas. Investigando un poco el tema de las culturas indígenas, me encontraba con un dato sorprendente, y seguramente será también para ustedes sorprendente. El primer Congreso Indigenista Interamericano no se celebra hasta 1940. El primer Congreso Indigenista Interamericano no se celebra hasta el año 1940, es decir, siglo y medio después de la emancipación colonial del continente, lo cual significa evidentemente una postergación, un olvido, una subestimación, llámele como quieran, ¿no? Existen luego las culturas criollas originarias, existen las culturas poscoloniales. Existen, por supuesto, bien lo saben ustedes, y se ha mencionado, las culturas inducidas por el norte, la hegemonía del norte famosa, la hegemonía, el concepto de Gramsci, hegemonía, Hollywood, buen ejemplo. Y existen también, atención, las contraculturas disidentes. Existen también las contraculturas disidentes, que ustedes también conocen bien por su historia reciente, ¿no? Y en esa radiografía de la iconosfera latinoamericana he encontrado ejemplos paradigmáticos de un esfuerzo genuino de fundar una mirada y una iconografía propia y singular, auténtica, originaria, ¿no? Por ejemplo, José Guadalupe Posada, no sé si les sonará a ustedes las calaveras y esqueletos utilizados para sátira política por el mexicano José Guadalupe Posada en el siglo XIX. Me parece un buen ejemplo de iconografía genuina, propia. No conozco ninguna otra cultura en el mundo que haya trabajado el tema del esqueleto humano, de la calavera, para su lenguaje, para sus comentarios políticos, ¿no? Existen los muralistas mexicanos. Existe Frida Kahlo. En el cine, permíteme que eso lo puedo recordar personalmente, la figura de Emilio Indio Fernández. El año 42, cuando aterrizó en el Festival de Cannes María Candelaria, con Dolores del Río rescatada de Hollywood, porque Dolores del Río estaba secuestrada por Hollywood, y apareció sin make-up, haciendo de India, en Xochimilco. No sé si ustedes, me imagino que todos conocen la película, ¿no? Efectivamente, eso fue una conmoción. El indigenismo del Indio Fernández, que no inventó, estaba ya en la novela, había ya una novela indigenista en la cultura mexicana, ¿no? Glauber Rocha, contemporáneo de los nuevos cines que aparecen en Europa, la Nouvelle Vague con Jean-Luc Godard, el free cinema británico, la eclosión de los llamados nuevos cines
tiene un correlato en América paradigmático, no es el único, pero me parece el más emblemático, que es la obra de Glauber Rocha, efectivamente, que sigue siendo una mezcla de mística, de revolución, de mitografía local, de un interés extraordinario, ¿no? Pero ojo, cuando y hablando de indigenismo, Sanginés, Jorge Sanginés, usted conoce sus películas, hablando de indigenismo, ¿no? Dicho esto, que son nombres respetados, que están en el Panteón, en el museo, el Indio Fernández, Glauber Rocha, Patricio Guzmán, están todos ellos en el Panteón de los clásicos. Ojo, no son más ni menos importantes que Luis Sandrini o Cantinflas. No son más ni menos importantes que Luis Sandrini o Cantinflas, que también dicen una verdad a su manera distinta, popular, plebeya, cercana al público. Y efectivamente, en Cantinflas, en Luis Sandrini, encontramos el otro lado de la verdad. El lado de la verdad que no nos contó ni Glauber Rocha ni el Indio Fernández, ni Patricio Guzmán, por ejemplo, ¿no? Entonces, por tanto, en el cine, y entiendo que me han convocado como experto en cine, y déjenme decir algunas cosas más, y luego pasaré a la televisión, que es otra forma de cine distinta. Es cierto que en el inicio del nuevo siglo, del año 2001, aparecen dos películas en dos países distintos que de pronto homologan el cine latinoamericano al cine europeo de autor. A saber, son películas simultáneas. Los dos son del 2001. Esas películas se llaman en México Amores Perros y en Argentina La Ciénaga, de Lucrecia Martel. Los dos son películas del año 2001 que inauguran un cine de autor homologable al cine de autor europeo. Y ahí hay un salto cualitativo en la historia del cine latinoamericano. Esas dos películas, hechas seguramente sin conocerse el uno al otro, a la otra, y realmente imponen una mirada, y a partir de ese momento el cine latinoamericano genera ya autores internacionales como Guillermo del Toro, que es internacionales, incluso, si me permiten, un poco la butad de Roberto Rodríguez, no sé si les suena, que también trabaja en Hollywood, mexicano instalado en Hollywood. Por tanto, hay una homologación. Incluso Paraguay, que era un país sin cine, el año pasado hizo su primera película de largometraje, no sé si la han visto ustedes, hablado en parte en guaraní, no sé si han tenido ocasión de verlo, pero Paraguay ha debutado como país productor de cine con un largometraje, hablado parcialmente en guaraní. Por tanto, ya estamos en una segunda fase, en una segunda etapa en la evolución de la cultura de la imagen en este continente. Es verdad que cuando uno analiza la visibilidad mediática de estos objetos icónicos que estamos comentando, se da cuenta que ocurre algo que no ocurre también en Europa y en el mundo y en Estados Unidos en general. Es que hay una visibilidad mediática asimétrica. El indígena está menos presente que el ciudadano caucásico. El hombre tiene más presencia que la mujer, en general. El heterosexual tiene más presencia que el homosexual. La persona más que el discapacitado. Es decir, que hay efectivamente una visibilidad mediática asimétrica que viene impuesta por las culturas centrípetas, que buscan efectivamente aquello que complace al público. Y eso también contribuye a una mimetización de la posmodernidad donde aún no llegó la modernidad. En América Latina, que es un continente que he viajado desde hace años, no lo conozco exhaustivamente, pero ahora lo conozco, me he encontrado en lugares en donde
llega la posmodernidad antes que la modernidad, antes que los principios sociales y económicos y culturales de lo que es la modernidad, llega la moda de la posmodernidad. Caramba, esto parece una anomalía, que la posmodernidad llegue antes que la modernidad, ¿no? Y sobre este tema, preparando mi conferencia, releí, porque hay que releer a los clásicos de vez en cuando, es bueno refrescarse con los clásicos. Y releyendo a José Carlos Mariátegui, que ustedes conocerán, supongo, me encontré con una frase que pensé, hombre, de años 20, Mariátegui escribió en los años 20, que pensé, observación interesante. Dice Mariátegui en uno de sus textos de los años 20, a veces la crítica de la burguesía encubre un elogio del feudalismo. Si cambia la palabra feudalismo, que no está de moda ya, por la palabra oligopolio, verán que esto sigue siendo cierto. A veces la crítica de la burguesía lo que encubre es una crítica de los oligopolios. Yo recordé esta noticia en un diario chileno de hace 2 días. Sony y Viacom cierran un acuerdo para emitir televisión por Internet. Eso está publicado hace 2 días en la prensa chilena, y de ahí lo he cortado, ¿no? Es un buen ejemplo de oligopolio transnacional. Viacom y Sony salían para crear un canal de televisión para emitir por Internet. Por tanto, vivimos en una sociedad dual que podríamos definir dividida entre élites y masas, para simplificar un poco la cuestión, ¿no? Y las nuevas tecnologías, a las cuales rendimos tanta pleitesía, con razón en parte, porque ciertamente ahí veo a personas tomando apuntes con su computadora y me parece un progreso, y no sería quien reniegue de la modernidad tecnológica, que es un progreso sin duda, ¿no? Lo que ocurre es que tiene sus lados oscuros y sus lados siniestros. Por ejemplo, hoy día vivimos en un mundo dominado por la autoprogramación del usuario. Antes teníamos todos una carta, un menú, y ahora elegimos a la carta. En la televisión. Ya existía, la elección a la carta existía en algunas industrias culturales. Uno podía ir a una librería y comprar a Tolstoy o la novela rosa. Y uno podía ir al cine a ver una película de Einstein o una comedia de Hollywood. Es decir, que en algunos lugares existía ya una cierta capacidad de elección. La televisión tendió más a unificar el imaginario colectivo. Y fíjense ustedes que los sistemas de autoprogramación soberana del usuario, que en principio es una ventaja, poder elegir, prefiero esto a aquello, la autoprogramación del usuario tiene un efecto perverso, a saber, estratifica y consolida la pirámide cultural y del gusto del público. ¿Qué quiere decir? La autoprogramación hace que en la cúspide de la pirámide cultural se programe con una ópera de Verdi o una película de Visconti, y en la base se programe con una telenovela venezolana. Por tanto, la autoprogramación del usuario tiene un efecto perverso, que es consolida y petrifica la estratificación de la pirámide cultural y del gusto. Y, por tanto, petrifica y consolida la sociedad cultural dual, de la cual este continente es un excelente ejemplo, ¿no? Y claro, está claro que hay una colonización del imaginario por parte de la cultura dominante, que en el caso de la cultura audiovisual es sin discusión Hollywood responsable. Hollywood y los ecos locales de la producción de Hollywood. En la medida en que una telenovela brasileña, venezolana o mexicana esté hecha al modo y manera de los imaginarios de Hollywood, no deja de ser un repetidor del modelo genuino originario. Déjenme que les cuente una anécdota que cuando la leí, bueno, me hizo reír, pero luego me puso
La sangre de hielo. Ustedes recordarán que hubo una serie muy exitosa, mexicana, de telenovela, llamada, título muy elocuente, Los ricos también lloran. Ustedes la recordarán, ¿no? Un millonario ruso que tenía un cáncer terminal y tenía mucho interés en saber cómo acabaría la telenovela, dejaba su fortuna en herencia a quien le contase el desenlace de Los ricos también lloran. Eso es historia. Eso no es una invención del doctor Gubern, es historia. Un millonario de Moscú dejaba su fortuna en herencia a aquel que le contase el desenlace de Los ricos también lloran, porque sabía que no llegaría a ver ese desenlace. Me parece que es un buen ejemplo caricaturesco pero auténtico de lo que se llama dominación hegemónica por parte de los imaginarios dominantes. Y eso es un ejemplo. Por tanto, vivimos en esa iconosfera promiscua, esta sociedad dual de las élites y masas, que está ligada también al tema de los inforricos e infopobres. Porque evidentemente yo no conozco las estadísticas de Chile, pero sí que, por ejemplo, que en el África subsahariana el uso de las nuevas tecnologías digitales es del orden del 3%. Y lo que está ocurriendo actualmente en las revoluciones árabes es muy ilustrativo. Y déjenme que les interprete lo que está ocurriendo en el mundo árabe en clave mediática. Hay una juventud digitalizada que protesta contra las formas de poder tiránico y sale a manifestarse y toma fotografías con sus teléfonos celulares y las pone en YouTube y se comunican por las redes sociales. Y esa juventud digitalizada, modernizada, consigue derrocar a los tiranos. Pero cuando llega la hora de votar, no solo votan esos jóvenes digitalizados, sino la gran mayoría silenciosa, analfabeta, de los pueblos, de los barrios pobres, y esas mayorías silenciosas son las que dan la victoria a los salafistas y a los islamistas en Túnez, en Egipto y en Libia. Por tanto, es un ejemplo de sociedad dual. Los jóvenes informatizados, modernizadores, y las mayorías analfabetas, semianalfabetas, tradicionales, arcaicas, la división de la sociedad en inforricos e infopobres. Me parece que esto es algo. Y ahí hay un tema muy importante, es el tema de la televisión, porque en este continente, hasta donde yo lo conozco poco, pero algo lo conozco, la televisión ha tenido un papel muy importante. McLuhan nos contó que la televisión era una especie de chimenea electrónica, es decir, que donde antes la abuela contaba cuentos a la familia congregada en la chimenea una luz caliente, la chimenea pasa a ser reemplazada por la luz fría del televisor y la abuela desaparece, o mejor dicho, la abuela se sienta con el resto de la familia para ver el espectáculo televisivo, ¿no? Y naturalmente los intereses, el temario que emite la televisión no es un temario que concierna la dinámica de la familia, sino que es un temario para hacer soñar al público, con sus fantasías, la producción de Hollywood está diseñada a medida para hacer soñar, justamente. Se llamó la fábrica de Hollywood la fábrica de sueños, fue llamada en los años 30. Y tiene una diferencia importante con la radio. La radio no es un medio sustitutivo. Y voy a explicar lo que quiere decir un medio sustitutivo. La radio que actualmente se escucha básicamente en los automóviles. El gran mercado radiofónico son los automóviles, el parque automovilístico. Y la radio sobrevive en gran parte por ese lado del mercado, que es escuchar la radio conduciendo a la vez. La radio no reemplaza, la gente que escucha la radio no por ello deja de leer periódicos o ver televisión. La radio no sustituye a otros medios. En cambio, la televisión sí tiende a ser sustitutiva, sobre todo en clases bajas,
en clases bajas y en zonas rurales, que hay gente que únicamente se informa por la televisión. Hay una gran parte del público, de la audiencia, que se informa únicamente en las clases bajas y zonas rurales, que se informa únicamente por la televisión. No lee periódicos ni contrasta con otros medios. Por tanto, la hegemonía de la televisión sí es un medio sustitutivo, a diferencia de la radio, que es un medio no sustitutivo. Y de la televisión, déjenme que les diga algunas definiciones que se me ocurren no convencionales. La televisión es un púlpito que se disfraza de ventana. La televisión es un púlpito que se disfraza de ventana, que simula ser una ventana, cuando en realidad es un púlpito. La televisión es un emisor de publicidad con relleno de entretenimiento. La televisión es un emisor de publicidad con relleno de entretenimiento. La televisión es chicle para los ojos. Chicle para los ojos. Entenderán la metáfora. La televisión es telebasura modulada por la contraprogramación.